¿Te gustaría convertir Minecraft en una recreación de los trailers y la película? Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores packs de mods del mundo. Y en esta ocasión voy a mostrarte cómo podrás convertir tu juego de Minecraft en una réplica lo más parecida posible a las animaciones que hemos visto en los trailers y por supuesto en la película, que ya saldrá si eso algún día. Así que vamos a mostrar estos mods, pero antes suscríbete a este canal, deja un hermoso like y activa la campanita para más modpacks impresionantes como este. Probablemente lo más visible que verás en este modpack es que las texturas de los bloques han cambiado por completo, haciendo que tengan un aspecto como más de dibujos animados y mucho más simples que las que estamos acostumbrados en Minecraft. Lo cierto es que no me ha costado nada encontrar este texture pack, ya que la comunidad lo ha creado precisamente para hacerlo lo más parecido posible a las texturas utilizadas en los trailers oficiales. Simplemente lo que notaremos es que las texturas son bastante luminosas y con un toque como de dibujos animados que, como digo, es bastante simple, pero que directamente nos dará esa sensación como que de verdad estamos dentro de la película de Minecraft. Por cierto, este texture pack se llama Bare Bones y lo podremos instalar desde la versión 1.12 hasta la 1.18. Además del Bare Bones, usaremos un segundo texture pack, el Fresh Animations. Si has visto los trailers oficiales de Minecraft, te habrás dado cuenta que los aldeanos y los distintos mobs del juego tienen expresiones faciales y movimientos que no se parecen en nada a los del juego Vanilla. Bueno, pues con este texture pack podremos dotar tanto a los villagers como a los pillagers y todos los mobs del juego de nuevas animaciones de movimiento y expresiones que son idénticas a las que vemos en los trailers y por supuesto las que veremos en la película, cuando decidan sacarla. El primer mod como tal que te voy a mostrar es el Optifine. Este mod es un mod que mejora el rendimiento del juego y es necesario en cualquier modpack, pero en este concretamente lo necesitaremos para hacer que las antorchas se iluminen en la mano, tal como podemos ver en la cinemática de Steve en el trailer oficial del Case and Clips Update. El siguiente mod es el Item Physics. Este mod es de físicas realistas y aunque en el trailer hay escenas donde los drops flotan en el aire como en el juego Vanilla, hay una animación en concreto en la que la antorcha queda en el suelo como un objeto 3D, así que para darle ese toque a nuestro juego yo he añadido este mod. En la actualización del Villager and Pillager Update se lanzó una animación en la que el aldeano sostenía un panda y eso en Minecraft pues no se puede hacer, así que para recrear esa situación en concreto he añadido el Carry On. Con este mod podremos cargar todo tipo de animales y mobs del juego y por supuesto podremos transportar cofres, hornos y otros objetos útiles. Obviamente cargar un oso panda con este mod no es idéntico a la animación, pero sí es bastante similar, así que nos sirve. En una de las animaciones de Minecraft de la Villager and Pillager Update vemos que el Wandering Trader se sienta en un tronco y esto es una acción que tampoco podemos hacer en el juego. Bueno, pues con el Sit mod podremos sentarnos. Lo único malo es que con este mod no podremos sentarnos sobre bloques enteros como el del tronco, sino que solo podremos hacerlo sobre escaleras. Igualmente, ya que esta acción aparece en los trailers, pues también la añadiremos al juego. También en la animación de la 1.14 hay una escena en la que los pillagers atacan la aldea y Alex en primera persona lucha contra varios saqueadores y finalmente decide lanzar una espada contra uno de ellos. Pues nosotros también podremos lanzar armas contra los mobs. Gracias al Weapon Throw podremos lanzar espadas o hachas para atacar a nuestros enemigos. Si volvemos a los trailers de la 1.17 y la 1.18 veremos que nuestros protagonistas Steve y Alex caen al agua y al caer hay una salpicadura, ¿verdad? Pues nosotros también podremos disfrutar de esa animación. Todo ello gracias al mod Effective, un mod que a mí personalmente me encanta porque creo que esta animación hace falta realmente en el juego y me parece muy divertida y que realmente es idéntica a la que podemos ver en las animaciones. Así que no hay peros para este mod, solo decir que me encanta y que lo necesitamos aunque solo sea para lanzarnos desde un acantilado. ¡Woohoo! Para terminar con este pequeño modpack y así anticiparnos a la 1.19, también tendremos el mod que añade mobs y bloques de esta futura versión. The Wild Update Mod es un mod muy sencillo que añadirá al Warden, a las ranas y a los bloques de Skulk y como supongo que dentro de poco sacarán el tráiler para esta versión, pues que sepas que con este modpack ya podrás ir haciendo tus pruebas y tus experimentos con estos mobs. Y hasta aquí, Brothers and Sisters, un nuevo pack de mods del Tito Safon, esta vez un modpack muy pequeño con 7 mods y 2 texture packs
packs con los que trataremos de emular lo máximo posible a la película de Minecraft y los trailers de las updates del juego. Así que si este pack de mods te ha gustado, te recomiendo que dejes un buen like. Solo con eso me ayudas muchísimo. Y si te gusta a ti, también es muy probable que le pueda gustar a tu amigo, a tu hermano, a tu primo. Así que puedes enseñarle este vídeo también a ellos. Y si quieres jugar con ellos en un server de gran calidad, aquí arriba te dejo los hostings donde soy partner y así de paso te ahorras un dinerito. Antes de irte a la descripción a descargar estos mods, pásate por la caja de comentarios y déjame un comentario que diga de película. Así sabré que has visto el vídeo completo como un auténtico fan de Minecraft. Y con esto yo me despido. Espero que este vídeo como mínimo te haya parecido interesante. Y si es así, te recomiendo que veas más packs de mods increíbles de mi canal y que te dejo aquí abajo a la izquierda. Y por si te has perdido mis últimos vídeos o directos, suscríbete con este botón. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Hasta luego!